El día que pedí que me acompañaran al hospital, mi hija contestó: "No tenemos tiempo, mamá". Yo guardé silencio hasta que escucharon al doctor leer mi poder notarial. ¿Alguna vez han sentido cómo se rompe algo dentro del pecho cuando las personas que más amas te dan la espalda en el momento que más las necesitas? Bueno, prepárense porque lo que van a escuchar hoy los va a dejar sin palabras. Mi nombre es Carmen, tengo 72 años y durante toda mi vida fui esa madre que siempre estaba ahí, la que se desvelaba cuando mis hijos tenían fiebre, la que trabajaba doble turno para pagarles la universidad, la que vendió mis joyas para ayudarles con el enganche de sus casas. Era la mamá que nunca decía que no, la que siempre tenía las puertas abiertas y el corazón dispuesto. Pero ese martes por la mañana, cuando el médico me dijo que necesitaba una cirugía de emergencia y que alguien tenía que acompañarme, descubrí una verdad que me partió el alma. Y lo que pasó después, bueno, mis hijos jamás se lo esperaron. Déjenme contarles exactamente cómo comenzó esta historia que cambió mi vida para siempre. Todo empezó 3 semanas antes, cuando comencé a sentir unos dolores terribles en el abdomen. Al principio pensé que era algo que había comido, tal vez el pollo que compré en el mercado. Ustedes saben cómo somos las madres, siempre minimizando nuestros problemas, siempre pensando primero en los demás. Los dolores se intensificaron día tras día. Por las noches me retorcía en la cama, mordiéndome los labios para no despertar a nadie. Durante el día fingía que todo estaba normal cuando mis hijos me llamaban, porque no quería preocuparlos. ¿Para qué molestarlos con mis achaques? Total, ellos tenían sus propias vidas, sus trabajos importantes, sus familias que atender. Tengo 3 hijos. Roberto, de 45 años, quien es gerente en una empresa constructora. Siempre presumía de lo ocupado que estaba, de las reuniones importantes que tenía. Luego está Patricia, mi única hija, de 42 años. Trabaja como contadora y vive con su esposo y 2 hijos adolescentes. Y el menor, Andrés, de 38 años, quien es abogado y vive al otro lado de la ciudad con su esposa nueva. Durante años, yo había sido el centro de gravedad de esta familia. Cuando Roberto se divorció, ¿quién cuidó a sus hijos los fines de semana? Cuando Patricia tuvo problemas económicos, ¿quién le prestó dinero sin preguntas? Cuando Andrés necesitó ayuda para montar su bufete, ¿quién hipotecó la casa para darle el capital inicial? Era yo. Siempre era yo. Pero esa mañana del martes, cuando el dolor se volvió insoportable y no pude ni levantarme de la cama, supe que necesitaba ayuda. Llamé primero a Roberto. ¿Papá?, contestó con voz apurada. Siempre me llamaba papá cuando estaba distraído. Soy mamá, hijo. Necesito que me acompañes al hospital. Los dolores ya no los aguanto. Hubo un silencio del otro lado de la línea y luego escuché el ruido de papeles. Ay, mamá, ahorita es que tengo una presentación súper importante con unos inversionistas japoneses. No puedo faltar. No puede ser mañana. Mi corazón se encogió un poquito, pero respiré profundo. Está bien, hijo. No te preocupes. Llamé a Patricia. Su teléfono sonó y sonó hasta que contestó el buzón de voz. Le dejé un mensaje explicándole la situación, pero no me devolvió la llamada. Finalmente llamé a Andrés, mi bebé, como le decía cariñosamente. Mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Su voz sonaba cálida y por un momento sentí esperanza. Andrés, necesito pedirte un favor muy grande. ¿Podrías acompañarme al hospital? Tengo unos dolores muy fuertes y creo que necesito que me revisen. Ay, mamá, justo hoy no puedo. Sabes que Mónica y yo estamos viendo casas para comprar y tenemos 3 citas con el agente inmobiliario. Ya llevamos meses buscando
y estos son los únicos días que él tiene disponible. ¿No puedes ir sola? Al fin que ya estás grande, ¿no? Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Ya estás grande. Como si la edad fuera una fortaleza en lugar de una vulnerabilidad. Está bien, mijito. Que les vaya bien viendo las casas. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada en mi cocina, mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes, fotos de cumpleaños, graduaciones, bodas. En todas aparecía yo, siempre sonriendo, siempre ahí para ellos. El dolor me atravesó como una puñalada, y esta vez no era solo físico, era algo mucho más profundo, algo que no se alivia con pastillas. Llamé a un taxi y me fui sola al hospital. La sala de emergencias estaba llena de gente, familias enteras acompañando a sus enfermos, esposos tomando de la mano a sus esposas, hijos adultos llenando papeleos para sus padres. Y ahí estaba yo, una mujer de 72 años, sentada sola en una silla de plástico azul, doblada del dolor. Carmen Rodríguez, gritó una enfermera después de 3 horas de espera. Me levantó como pude y seguí a la enfermera por un pasillo que olía a desinfectante. El doctor que me atendió era joven, tal vez de la edad de Andrés. Señora Rodríguez, los estudios muestran que tiene una obstrucción intestinal severa. Necesitamos operarla de inmediato. Mi mundo se tambaleó. ¿Operarme? ¿Es grave, doctor? Es una cirugía delicada, pero necesaria. Va a necesitar que alguien la acompañe durante el proceso y la recuperación. ¿Hay algún familiar que pueda venir? Ahí estaba otra vez esa pregunta. ¿Algún familiar que pueda venir? Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué nuevamente a Roberto. Bueno, contestó con el ruido de fondo de lo que parecía un restaurante elegante. Roberto, estoy en el hospital. Me tienen que operar de emergencia. ¿Puedes venir, por favor? Ay, mamá, qué mala suerte. Justo estoy en la cena con los inversionistas. Esta presentación puede cambiarme la vida profesional. No puedes esperar hasta mañana. Seguro no es tan urgente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. El doctor dice que es de emergencia, hijo. Mira, mamá, yo creo que los doctores exageran para ganar más dinero. Mejor regrésate a la casa, descansa y mañana vemos qué onda, ¿sí? Te amo mucho, pero ahorita no puedo. Y colgó. Llamé a Patricia. Esta vez sí contestó. Mamá, ¿qué pasó? Vi tu llamada perdida. Patricia, estoy en el hospital. Me van a operar ahorita mismo. Necesito que alguien venga conmigo. ¿Ahorita? Mamá, es súper mal momento. Los niños tienen examen mañana y necesito ayudarles a estudiar. Además, Ricardo llegó súper estresado del trabajo y necesita que le prepare la cena. No tenemos tiempo, mamá. No tenemos tiempo, mamá. Esas 5 palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Después de una vida entera de darles mi tiempo, de sacrificar mis noches, mis días, mis años por ellos, ahora no tenían tiempo para mí. Está bien, mija, no te preocupes. Ay, gracias por entender, mamá. Eres la mejor. Mañana te hablo para ver cómo sigues, ¿sí? Llamé a Andrés por última vez. Mamá, otra vez tú. ¿Ya fuiste al doctor? Andrés, estoy en el hospital. Me van a operar de emergencia. Te suplico que vengas. ¿Ahorita? Mamá, acabamos de llegar de ver casas y estamos súper cansados. Además, Mónica preparó una cena especial para celebrar que encontramos la casa perfecta. Ya sabes cómo es ella cuando planea algo especial. Hijo, por favor, tengo miedo. Ay, mamá, no seas dramática. Estás súper fuerte. Acuérdate cuando te operaron de la vesícula hace 5 años y saliste como nueva. Además, los doctores de ahora son súper buenos. No va a pasar nada malo.
pero necesito que alguien firme unos papeles y esté conmigo cuando despierte. Pues pídele a una enfermera que te ayude. Para eso les pagan, ¿no? Mañana paso a verte, te lo prometo. Y también colgó. Me quedé ahí parada en el pasillo del hospital, con el teléfono en la mano, viendo cómo las lágrimas caían sobre la pantalla. 50 años de mi vida dedicados a esos 3 seres humanos. 50 años de anteponer sus necesidades a las mías, de ser la mamá perfecta que siempre estaba disponible. Y ahora que los necesitaba, ninguno tenía tiempo para mí. El doctor regresó con una carpeta en las manos. Señora Rodríguez, ¿pudo contactar a algún familiar? No, doctor, no pudieron venir. Me miró con esa expresión que he visto en los rostros de muchas personas a lo largo de mi vida. Lástima mezclada con incredulidad. ¿Cómo era posible que una mujer de mi edad estuviera completamente sola en un momento así? Bueno, entonces vamos a necesitar que firme estos documentos de consentimiento informado y que designe a alguien como su representante legal en caso de emergencia durante la cirugía. Ahí fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Doctor, le dije con una voz más firme de la que había usado en años, necesito que me dé unos minutos para hacer una llamada muy importante. Saqué de mi bolsa una tarjeta que había guardado ahí durante meses, sin imaginar nunca que la necesitaría. Era la tarjeta de un abogado especialista en derecho familiar que había conocido en una conferencia sobre derechos de las personas mayores en mi centro comunitario. Marqué el número. Licenciado Herrera, habla Carmen Rodríguez. Nos conocimos en la conferencia del centro comunitario. Necesito su ayuda urgentemente. Estoy en el hospital, van a operarme, y necesito hacer algunos cambios legales importantes antes de entrar a cirugía. Lo que pasó después fue algo que mis hijos jamás se esperaron. Pero esa parte de la historia tendrán que escucharla en la siguiente parte de este relato, porque lo que hice esa noche en el hospital cambió para siempre la dinámica de mi familia. Porque a veces, cuando las personas que amas te fallan en el momento más importante, la vida te da una segunda oportunidad para enseñarles el verdadero valor de lo que perdieron. 2 horas después, el licenciado Herrera llegó al hospital con una velocidad que me sorprendió. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada seria pero comprensiva. Traía consigo una maletín y esa determinación que solo tienen las personas que realmente entienden la urgencia de una situación. Señora Carmen, me dijo tomando mis manos entre las suyas. Cuénteme exactamente qué necesita. Le expliqué toda la situación, cómo mis hijos me habían abandonado en el momento más vulnerable de mi vida, cómo durante décadas había sacrificado todo por ellos y cómo ahora necesitaba tomar decisiones que los afectarían profundamente. Quiero hacer cambios en mi testamento, le dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. Y quiero otorgarle a usted un poder notarial para que represente mis intereses. El licenciado asintió, entendiendo perfectamente la gravedad de la situación. Sacó varios documentos de su maletín y comenzó a explicarme las opciones que tenía. Señora Carmen, puedo redactar los documentos aquí mismo. Tengo una impresora portátil en mi auto y puedo conseguir testigos del personal médico. Pero quiero asegurarme de que está tomando estas decisiones con la mente clara, no por el dolor del momento. Licenciado, le respondí, llevo 72 años en este mundo. Durante 50 de esos años me dediqué completamente a mis hijos. Trabajé en una fábrica de costuras durante 30 años para pagarles la escuela.
Vendí mi único anillo de valor, el que me dejó mi madre, para ayudar a Roberto con su primer negocio. Hipotequé mi casa para que Andrés pudiera estudiar su carrera de abogado. Me quedé sin vacaciones durante 15 años para que Patricia pudiera tener todo lo que necesitaba para sus hijos. Mi voz se fue fortaleciendo mientras hablaba. Era como si cada palabra fuera liberando años de resentimiento guardado. Y hoy, cuando más los necesitaba, cuando les supliqué que vinieran porque tenía miedo, porque estaba sola, me dijeron que no tenían tiempo, que tenían cosas más importantes que hacer. El licenciado escuchaba atentamente mientras tomaba notas. ¿Qué cambios específicos quiere hacer? Quiero que mis 3 hijos sepan que sus acciones tienen consecuencias. Quiero modificar mi testamento para que entiendan el valor de lo que perdieron hoy. Y quiero asegurarme de que las personas que realmente me importan, las que estarán ahí cuando las necesite, sean las beneficiadas. Durante la siguiente hora, mientras los médicos preparaban el quirófano, el licenciado Herrera redactó los documentos más importantes de mi vida. No era solo un testamento, era una declaración de independencia. Era mi manera de decirle al mundo que Carmen Rodríguez valía más de lo que sus propios hijos pensaban. Señora Carmen, me dijo el licenciado mientras firmaba los papeles, quiero que sepa que estos documentos entrarán en vigor inmediatamente. Sus hijos no sabrán de estos cambios hasta que usted decida revelárselos. Perfecto, le respondí, porque cuando despierten de su burbuja de egoísmo, van a recibir la sorpresa más grande de sus vidas. Me llevaron al quirófano a las 8 de la noche. Mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, lo último que pensé fue en las caras que pondrían mis hijos cuando se enteraran de lo que había hecho. No era venganza, era justicia. Era el momento de que aprendieran que las madres no son eternamente incondicionales cuando no se les corresponde con respeto. La cirugía duró 4 horas. Cuando desperté en recuperación, lo primero que vi fue el rostro preocupado del licenciado Herrera, quien se había quedado toda la noche esperando noticias. ¿Cómo se siente, señora Carmen? Como una mujer nueva, le respondí, y era cierto, no solo por la cirugía, sino por las decisiones que había tomado antes de entrar al quirófano. Los documentos están listos y registrados. ¿Quiere que contacte a sus hijos para informarles sobre la cirugía? Todavía no. Primero quiero recuperarme un poco. Cuando esté lista para salir del hospital, entonces sabrán exactamente qué tipo de madre perdieron. Pasé 3 días en el hospital. 3 días durante los cuales mi teléfono sonó exactamente 0 veces. Ni Roberto con sus inversionistas japoneses, ni Patricia con sus exámenes de los niños, ni Andrés con su casa nueva, se molestaron en llamar para saber cómo había pasado la noche. El 4.º día, finalmente, Patricia marcó. Mamá, ¿cómo sigues? Perdón que no te llamé antes, pero ha sido una semana súper loca. Hola, Patricia. Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Ya fuiste al doctor? ¿Qué te dijeron? La frialdad en mi voz debió haberla alertado, pero ella estaba demasiado concentrada en su propia vida para notarlo. Sí, fui al doctor. De hecho, me operaron. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Te operaron? ¿Cuándo? Hace 4 días. El mismo día que te pedí que me acompañaras y me dijiste que no tenías tiempo. Ay, mamá, ¿por qué no me dijiste que era tan serio? Yo pensé que solo eran dolores normales. Te dije que el doctor quería operarme de emergencia. Te supliqué que vinieras. Me dijiste que no tenías tiempo. Pero mamá, si hubieras sabido, Patricia, tú sabías.
Simplemente decidiste que había cosas más importantes que tu madre asustada y sola en un hospital. Colgué antes de que pudiera responder. No tenía energía para escuchar excusas. 1 hora después sonó el teléfono otra vez. Era Roberto. Mamá, Patricia me contó que te operaron. Roberto, ¿por qué no nos dijiste que era tan grave? ¿De verdad me estás preguntando eso? Te llamé 3 veces. Te supliqué que vinieras. Me dijiste que tus inversionistas japoneses eran más importantes. Mamá, tú sabes que yo te quiero mucho, pero ese negocio era más importante que tu madre. Lo entiendo perfectamente, hijo. También le colgué a él. Andrés llamó esa misma noche. Mamá, mis hermanos me contaron lo que pasó. ¿Estás bien? ¿Quién te acompañó? Nadie, Andrés. Estuve completamente sola, tal como ustedes me dejaron. Mamá, perdóname. Yo no sabía que era tan serio. Pensé que podía esperar. Andrés, ¿tú crees que yo te habría mentido sobre algo así? ¿Tú crees que tu madre te habría suplicado que vinieras si no fuera realmente importante? No, mamá, tienes razón, la cagué. Todos la cagamos. Sí, la cagaron. Pero no se preocupen, porque he tomado algunas decisiones que van a ayudarlos a entender exactamente lo que significa perder a alguien que los ama incondicionalmente. ¿Qué quieres decir con eso? Ya lo van a saber, hijo. Ya lo van a saber. Al día siguiente me dieron de alta del hospital. El licenciado Herrera vino a recogerme personalmente. ¿Está lista para la siguiente fase de su plan?, me preguntó mientras me ayudaba a subir a su auto. Más que lista. Es hora de que mis hijos conozcan a la nueva Carmen Rodríguez. Llegamos a mi casa y me quedé parada en la entrada, mirando el lugar donde había vivido durante 30 años. La casa que había hipotecado por ellos, donde había cocinado miles de comidas para ellos, donde había llorado por sus problemas y celebrado sus éxitos. ¿Sabe qué, licenciado? Creo que es hora de hacer algunos cambios aquí también. ¿Qué tipo de cambios? Voy a vender esta casa. Ya no necesito un lugar tan grande para una sola persona que aparentemente no tiene familia. Entramos y me senté en mi sofá favorito, el mismo donde había consolado a mis hijos durante sus pesadillas de la infancia, donde les había leído cuentos, donde había escuchado sus problemas de adolescentes. Quiero que prepare una reunión familiar, le dije al licenciado. Es hora de que les lea mi Nuevo Testamento. ¿Está completamente segura? Una vez que haga esto, no habrá vuelta atrás. Miré las fotos familiares que colgaban de las paredes, todas esas imágenes de momentos felices que ahora se sentían como mentiras. Porque si realmente me hubieran amado como aparentaban en esas fotos, habrían estado conmigo cuando más los necesitaba. Licenciado, le dije con una sonrisa que no había sentido en años, nunca en mi vida he estado más segura de algo. El licenciado Herrera programó la reunión familiar para el sábado siguiente. Les dijo a mis 3 hijos que necesitaba discutir algunos asuntos legales importantes relacionados con mi recuperación y mis bienes. Por supuesto, ninguno preguntó realmente cómo me sentía después de la cirugía. Solo querían saber si era algo que afectaría sus herencias. Roberto fue el primero en llamarme después de hablar con el abogado. Mamá, ¿todo está bien? El licenciado Herrera dice que necesitas reunirnos para hablar de cosas legales. No estarás pensando en cambiar el testamento por lo que pasó, ¿verdad? Su tono era de pánico mal disimulado. Después de años de ignorarme, de repente le preocupaba mucho mi bienestar legal. Roberto, simplemente ven el sábado. Vamos a aclarar muchas cosas. Es que mamá, yo sé que tal vez me porté mal cuando te operaron.
pero tú sabes que te amo. Solo fue mala suerte que fuera justo ese día. Roberto, nos vemos el sábado. Patricia también llamó, pero su aproximación fue diferente. Ella intentó la táctica emocional. Mamá, he estado pensando mucho en lo que pasó. Me siento súper mal. Los niños también se sienten mal cuando les conté que la abuelita estuvo solita en el hospital. Tommy me preguntó por qué no fuimos a cuidarte. ¿Y qué le dijiste, Patricia? Le dije que la abuela es muy fuerte y que sabía que iba a estar bien. Interesante respuesta. ¿Y tú realmente creías eso? ¿O solo era más fácil decírselo que admitir que decidiste que tus prioridades eran otras? Mamá, no seas así. Tú sabes que si hubiera sabido que era tan grave... Patricia, nos vemos el sábado. Trae a Ricardo si quieres. Esto lo va a afectar a él también. Andrés fue el más directo cuando llamó. Mamá, ¿me vas a desheredar? Su honestidad brutal casi me hizo reír. Al menos él no estaba fingiendo que le importaba mi salud. Andrés, ¿tú crees que mereces una herencia? Mamá, sé que la regué. Sé que debí haber ido contigo al hospital, pero no puedes castigarme así por un error. ¿Un error, Andrés? Abandonar a tu madre en el momento más vulnerable de su vida es solo un error. Mamá, por favor, Mónica y yo acabamos de firmar la hipoteca de la casa nueva. Necesitamos ese dinero para amueblarla. Ahí estaba la verdad. No le importaba haberme lastimado. Le importaba perder el dinero que necesitaba para su nueva vida perfecta. Andrés, trae a Mónica el sábado. Ella también necesita escuchar lo que tengo que decir. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, me puse mi mejor vestido, el azul marino que siempre me había hecho sentir elegante, y me maquillé cuidadosamente. Quería verme fuerte, digna, nada parecida a la mujer suplicante que había rogado por su compañía en el hospital. El licenciado Herrera llegó a las 2 en punto, cargando su maletín y una carpeta gruesa con documentos. Había algo ceremonial en su presencia, como si fuera un juez llegando a pronunciar una sentencia. ¿Se siente preparada, señora Carmen? Más preparada de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. Roberto llegó primero, solo. Su esposa había decidido convenientemente que tenía otros compromisos. Patricia llegó con Ricardo, su esposo, quien se veía incómodo y evitaba hacer contacto visual conmigo. Andrés llegó de último con Mónica, quien inmediatamente comenzó a examinar mi casa como si estuviera calculando su valor. Nos sentamos en la sala, la misma donde habíamos tenido tantas reuniones familiares a lo largo de los años, navidades, cumpleaños, graduaciones, pero esta vez era diferente. Esta vez yo controlaba la conversación. Gracias por venir, comencé, mi voz sonando más fuerte de lo que me esperaba. El licenciado Herrera tiene algunos documentos importantes que leer. Mamá, interrumpió Roberto, antes de que empiece, quiero que sepas que he estado pensando mucho en lo que pasó. Estoy dispuesto a compensarte. Puedo llevarte de vacaciones o comprarte algo bonito. Roberto, lo corté. Guarda tus ofertas para después de escuchar lo que tenemos que decir. El licenciado abrió su carpeta y sacó varios documentos. Su voz adquirió ese tono formal que usan los abogados cuando están a punto de cambiar vidas. Por solicitud expresa de la señora Carmen Rodríguez, he redactado varios documentos legales que entran en vigor inmediatamente. El primero es un nuevo testamento, fechado el día de su cirugía, que reemplaza completamente cualquier documento anterior. Pude ver cómo mis hijos se pusieron tensos. Patricia agarró la mano de Ricardo. Andrés se inclinó hacia adelante.
Roberto se puso pálido. El segundo documento, continuó el licenciado, es un poder notarial que me designa como representante legal de la señora Rodríguez para todos los asuntos relacionados con sus bienes y decisiones médicas futuras. ¿Poder notarial?, preguntó Andrés con voz temblorosa. Mamá, ¿qué significa eso? Significa, hijo, que ya no necesito suplicarles que vengan cuando los necesite. El licenciado Herrera será quien tome las decisiones por mí si algo me pasa. Mónica se veía confundida. ¿Pero por qué? ¿No somos nosotros su familia? La miré directamente. Era la primera vez que me dirigía la palabra en todos los años que había estado casada con mi hijo. Mónica, ¿tú estarías ahí si yo te necesitara? ¿O también tendrías cosas más importantes que hacer? Ella bajó la mirada sin responder. El licenciado continuó leyendo. En cuanto al testamento, la señora Rodríguez ha decidido hacer cambios significativos en la distribución de sus bienes. Mamá, por favor, suplicó Patricia con lágrimas en los ojos. No hagas esto. Sabemos que nos equivocamos, pero somos tu familia. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Ella no pudo responder porque ambas sabíamos la verdad. Sus visitas siempre tenían un propósito. Necesitaba que cuidara a los niños, necesitaba dinero prestado, necesitaba que le arreglara algo en su casa. Roberto, tú que siempre has sido tan bueno para los negocios, continué, dime, si tuvieras un socio que nunca cumpliera sus compromisos contigo, que nunca estuviera ahí cuando lo necesitaras, ¿seguirías invirtiendo en esa sociedad? Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Andrés, tú que eres abogado, ¿no me enseñaste que los contratos se basan en obligaciones mutuas? ¿Qué pasa cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones? Mamá, esto es diferente. ¿Somos familia? ¿Familia? Mi voz se elevó por primera vez en toda la reunión. ¿Familia es abandonar a tu madre en un hospital? ¿Familia es decirle que no tienes tiempo cuando te suplica ayuda? ¿Familia es priorizar absolutamente todo antes que el bienestar de la persona que te dio la vida? El silencio en la sala era ensordecedor. Por primera vez en décadas, mis hijos no tenían respuestas, no tenían excusas, no tenían manera de manipular la situación a su favor. Licenciado, dije con una calma que me sorprendió, proceda a leer el testamento. Muy bien. Según el testamento fechado el martes anterior, los bienes de la señora Carmen Rodríguez se distribuirán de la siguiente manera. Mis hijos se inclinaron hacia adelante, esperando escuchar sus nombres y las cantidades que heredarían. Lo que escucharon los dejó sin palabras. La casa familiar ubicada en la colonia del Valle, valuada en aproximadamente 2 millones de pesos, será donada al asilo de ancianos San José, donde la señora Rodríguez ha decidido que pasará sus últimos años. ¿Qué?, gritó Roberto poniéndose de pie. Un asilo. Mamá, tú no puedes ir a un asilo. Nosotros te vamos a cuidar. Roberto, siéntate. El día que me operaron tuviste la oportunidad de demostrar que me cuidarías. Elegiste a tus inversionistas japoneses. El licenciado continuó imperturbable. Los ahorros de la señora Rodríguez, que ascienden a aproximadamente 500,000 pesos, serán destinados a crear una fundación para madres solteras que no tienen familia que las apoye. Patricia comenzó a sollozar. Mamá, mis hijos van a necesitar dinero para la universidad. Siempre dijiste que ibas a ayudarlos. Patricia, siempre dije que iba a ayudarlos si ustedes me ayudaban a mí. Esa era la parte del trato que olvidaste cumplir.
Las joyas y objetos de valor, continuó el licenciado, serán donados al hospital donde fue operada la señora Rodríguez, específicamente al área de pacientes que no tienen familiares que los acompañen. Andrés se veía completamente perdido. Mamá, esto no puede ser legal. Tú no estabas en tus 5 sentidos cuando firmaste esto. Acababan de operarte. Andrés, el testamento fue firmado antes de la cirugía, en presencia de testigos médicos que certificaron mi plena capacidad mental. Como abogado, sabes que no tienes ninguna base legal para impugnarlo. Mónica finalmente habló, su voz llena de pánico. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la nueva casa? ¿Qué hay de nuestros planes? La miré con una sonrisa fría. Mónica, ¿qué hay de mi operación? ¿Qué hay de mis miedos? ¿Qué hay de mi necesidad de tener a mi familia conmigo? Pero nosotros no sabíamos, comenzó a decir. No sabían porque no preguntaron. No sabían porque no les importó saber. El licenciado cerró la carpeta. Eso concluye la lectura del testamento. ¿Alguna pregunta legal? Roberto se puso de pie nuevamente, esta vez con agresividad. Esto es una locura. Mamá, tú no puedes hacer esto. Somos tus hijos. Tenemos derechos. Roberto, durante 72 años he aprendido que los derechos se ganan. Ustedes perdieron los suyos el día que me abandonaron. Patricia se acercó a mí, tratando de tomar mis manos. Mamá, por favor, podemos cambiar. Podemos ser mejores hijos. Dame una oportunidad. Retiré mis manos suavemente. Patricia, tuviste 50 años de oportunidades. Las desperdiciaste todas. Andrés se veía derrotado. Mamá, ¿no hay nada que podamos hacer para que cambies de opinión? Lo miré por un largo momento, recordando al niño pequeño que solía correr hacia mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que valoraba más una casa nueva que el bienestar de su madre. Andrés, hay algo que podrían hacer. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿Qué? Lo que sea, mamá. Podrían aprender a amar de verdad, no solo cuando necesiten algo. Podrían aprender a estar presentes, no solo cuando les conviene. Podrían aprender que la familia es una responsabilidad, no solo un beneficio. Sí, mamá, sí. Podemos aprender todo eso. Pero no conmigo, dije finalmente. Ya es muy tarde para aprenderlo conmigo. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había comprado cuando Roberto era pequeño. Mis 3 hijos me miraban como si fuera una extraña, como si la mujer que habían conocido toda su vida hubiera desaparecido y en su lugar estuviera sentada alguien completamente diferente. Patricia fue la primera en romper el silencio, su voz quebrada por el llanto. Mamá, no puedes hablar en serio. Somos tus hijos. Te amamos. ¿Me aman? Pregunté, mi voz calmada pero firme. Patricia, dime una cosa. En los últimos 5 años, ¿cuántas veces me has invitado a cenar a tu casa sin que fuera mi cumpleaños o alguna fecha especial? Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se movían de un lado a otro, tratando desesperadamente de recordar alguna ocasión. ¿Cuántas veces has venido a visitarme solo para pasar tiempo conmigo, sin pedirme que cuidara a los niños o que te prestara dinero? Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero seguía sin poder responder. Me dirigí a Roberto. Tú, Roberto, que siempre fuiste mi hijo responsable, el que iba a cuidar de mí cuando fuera grande. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía realmente? No un ¿cómo estás? De cortesía,
sino una pregunta genuina sobre mi bienestar, mis miedos, mis sueños, Roberto bajó la mirada. Su cara se había puesto roja de la vergüenza. Y tú, Andrés, mi bebé, el hijo por el que hipotequé esta casa para que pudiera estudiar derecho, ¿alguna vez has usado tus conocimientos legales para protegerme a mí? ¿Alguna vez me has ofrecido tu ayuda profesional para asegurarme de que mis derechos estuvieran protegidos en mi vejez? Andrés temblaba. Mónica había comenzado a llorar también, finalmente entendiendo la magnitud de lo que estaba perdiendo. Mamá, murmuró Roberto con voz ronca, nosotros pensábamos que siempre estarías ahí. Pensábamos que teníamos tiempo. ¿Tiempo? Me levanté del sofá, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Roberto, tengo 72 años. ¿Cuánto tiempo creían que me quedaba? ¿Cuánto tiempo pensaban que podían seguir tomándome por sentado? Caminé hacia la ventana donde solía esperar que llegaran cuando eran niños. ¿Cuántas tardes había pasado ahí, mirando hacia la calle, esperando verlos regresar de la escuela para abrazarlos y preguntarles sobre su día? Durante décadas, ustedes fueron mi mundo entero. Cada decisión que tomé fue pensando en su bienestar. Trabajé turnos dobles en la fábrica cuando Roberto necesitaba libros para la secundaria. Me quedé sin vacaciones durante 10 años para que Patricia pudiera tomar clases de piano. Vendí mi única reliquia familiar, el anillo de mi abuela, para ayudar a Andrés con los gastos de su boda. Me volví para mirarlos directamente. ¿Y saben qué? Lo hice con amor, sin esperar nada a cambio. Pero tampoco esperaba que me trataran como si fuera invisible. Patricia se acercó a mí nuevamente. Mamá, yo no sabía que te sentías así. Nunca nos dijiste. Nunca les dije qué, Patricia. Nunca les dije que me sentía sola. Nunca les dije que extrañaba que me visitaran. Nunca les dije que a veces lloraba en las noches porque sentía que ya no era importante para ustedes. No, mamá, nunca dijiste nada de eso, porque una madre no debería tener que pedirle amor a sus hijos, porque pensé que si los había criado bien, si les había dado todo mi amor, ellos naturalmente me amarían de vuelta. Andrés se puso de pie y se acercó a mí. Mamá, nosotros sí te amamos, solo que nos perdimos en nuestras propias vidas. Se perdieron en sus propias vidas, repetí lentamente. Andrés, ¿tú crees que yo no tenía mi propia vida? ¿Crees que yo no tenía sueños, aspiraciones, deseos propios que sacrifiqué por ustedes? Yo no lo había pensado así. Claro que no lo habías pensado, porque para ustedes yo dejé de ser Carmen hace mucho tiempo. Solo era mamá, la persona que siempre estaba disponible cuando la necesitaban. El licenciado Herrera, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, se aclaró la garganta suavemente. Señora Carmen, ¿desea que procedamos con los otros documentos? Sí, licenciado. Mis hijos necesitan conocer toda la verdad. Roberto se alarmó. ¿Qué otros documentos? El licenciado abrió otra carpeta. Su madre también ha firmado documentos para la venta inmediata de esta casa. Los compradores ya están listos para cerrar el trato la próxima semana. ¿Van a vender la casa?, gritó Patricia. Esta casa donde crecimos, donde están todos nuestros recuerdos. Patricia, le dije con una calma que contrastaba con su histeria, esta casa está llena de mis recuerdos también. Recuerdos de noches sin dormir cuidándolos cuando estaban enfermos. Recuerdos de cocinar sus comidas favoritas. Recuerdos de esperarlos despierta cuando llegaban tarde. Pero también está llena de recuerdos más recientes.
recuerdos de esperarlos y que no llegaran, de llamarlos y que no contestaran, de necesitarlos y que no estuvieran. Mónica finalmente habló, su voz llena de desesperación. Señora Carmen, nosotros acabamos de comprar nuestra casa nueva. Contábamos con que usted nos ayudara con los muebles. No podemos pagar todo solos. La miré con una mezcla de incredulidad y lástima. Mónica, ¿tú acabas de pedirme dinero después de escuchar todo lo que acabo de decir? Yo solo pensaste que después de abandonarme en el hospital, después de escuchar que los estoy desheredando, todavía podrías pedirme dinero para amueblar tu casa nueva. Andrés tomó del brazo a su esposa. Mónica, cállate, por favor, cállate. Pero el daño ya estaba hecho. Sus palabras habían confirmado exactamente lo que yo sabía, que incluso en este momento, incluso después de todo lo que habían escuchado, lo único que realmente les importaba era lo que podían obtener de mí. Licenciado, dije, proceda con el resto de los documentos. También he preparado una orden de restricción preventiva. Si alguno de los hijos intenta interferir con las decisiones de la señora Carmen, intimidarla o presionarla para cambiar su testamento, enfrentarán consecuencias legales. Roberto se puso pálido. ¿Orden de restricción? Mamá, somos tu familia. No puedes tratarnos como criminales. Roberto, cuando abandonaste a tu madre enferma por una reunión de negocios, ¿me trataste como familia o como una molestia? No pudo responder. Además, continuó el licenciado, la señora Carmen se mudará al asilo San José la próxima semana. Ya están preparando su habitación. Patricia corrió hacia mí y trató de abrazarme. No, mamá, no puedes irte a un asilo. Nosotros te vamos a cuidar, te lo prometemos. Me aparté gentilmente de sus brazos. Patricia, ¿dónde estaban esas promesas cuando las necesitaba? Pero ahora es diferente. Ahora saben que van a perder una herencia. Esa es la única diferencia. Andrés se acercó al licenciado. No hay manera de impugnar esto. Mi madre claramente no está pensando con claridad. El licenciado lo miró con expresión seria. Señor Andrés, como abogado, usted debe saber que su madre tiene todas sus facultades mentales. Tiene derecho a disponer de sus bienes como considere apropiado. Y francamente, después de escuchar los hechos, cualquier juez entendería perfectamente sus decisiones. Pero es nuestra madre, murmuró Roberto. Y ustedes son sus hijos, respondió el licenciado. La pregunta es, ¿se comportaron como tal? El silencio volvió a llenar la sala. Mis hijos se veían derrotados, perdidos, como si finalmente estuvieran entendiendo la magnitud de lo que habían perdido. Patricia se sentó en el suelo frente a mí, tomando mis manos a pesar de mi resistencia. Mamá, por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor hija. Una sola oportunidad. La miré por un largo momento. Era mi única hija, la niña que había soñado con vestir de novia, con quien había imaginado que tendría una relación especial madre-hija. Pero esa niña había crecido y se había convertido en una mujer que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Patricia, le dije suavemente, ¿sabes cuál fue el momento más doloroso de toda esta experiencia? Ella negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. No fue cuando me dijiste que no tenías tiempo para acompañarme al hospital. No fue cuando desperté sola después de la cirugía. Fue cuando me di cuenta de que no te sorprendió que te lo pidiera. Fue cuando entendí que en tu mente era completamente normal que yo estuviera sola en un momento así. Mamá, fue cuando comprendí que durante años
Ustedes han vivido sus vidas asumiendo que yo simplemente estaría ahí, como un mueble, como algo que pertenece a la casa, pero que no necesita atención ni cuidado. Roberto se acercó también, arrodillándose junto a Patricia. Mamá, nosotros no pensábamos así. Te amamos. Roberto, ¿tú amas a tus clientes de la constructora? ¿Qué? ¿Los amas porque los tratas mejor que como me trataron a mí? A ellos les devuelves las llamadas, a ellos les cumples las citas, a ellos los escuchas cuando tienen problemas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, vi a mi hijo mayor llorar como cuando era pequeño. Mamá, perdóname, por favor, perdóname. Roberto, el perdón es para cuando alguien se arrepiente genuinamente, pero ustedes solo se arrepienten porque hay consecuencias. Si yo siguiera siendo la misma Carmen de siempre, si no hubiera cambiado mi testamento, estarían aquí pidiendo perdón. Andrés finalmente habló, su voz apenas un susurro. No, probablemente no. Exacto. Andrés, al menos eres honesto. Mónica se había quedado callada después de su error anterior, pero ahora habló nuevamente, su voz temblorosa. Señora Carmen, yo sé que no tengo derecho a opinar, pero Andrés realmente la ama. Él habla de usted todo el tiempo. Ah, sí, la miré con interés genuino. ¿Qué dice de mí? Dice que usted es la mujer más fuerte que conoce, que lo sacrificó todo por sus hijos, que es su héroe. ¡Qué interesante! Andrés, si realmente pensabas eso de mí, ¿por qué no pudiste sacrificar una tarde de ver casas para acompañar a tu héroe al hospital? Andrés no pudo responder. Las contradicciones de sus acciones versus sus palabras eran demasiado evidentes. Mónica, continué, ¿sabes qué me duele más de lo que acabas de decir? Ella negó con la cabeza. Que Andrés hable maravillas de mí con otras personas, pero que no pueda tratarme con el mismo respeto cuando estoy frente a él. Es más fácil idealizarme en conversaciones que comportarse como un hijo amoroso en la vida real. El licenciado Herrera miró su reloj. Señora Carmen, tenemos otra cita en 1 hora. ¿Desea concluir esta reunión? Miré a mis 3 hijos, arrodillados alrededor de mi silla como suplicantes. Por un momento, mi corazón maternal quiso ceder, quiso abrazarlos y decirles que todo estaría bien, que podíamos empezar de nuevo. Pero luego recordé las 4 horas que pasé sola en ese quirófano, sin saber si despertaría, sin tener una sola mano familiar que sostener antes de que me durmieran. Recordé despertar en recuperación y lo primero que pensé fue, ¿y si algo hubiera salido mal? ¿Quién habría llorado por mí? Hijos, dije finalmente, poniéndome de pie, esta reunión ha terminado. Mamá, no, suplicó Patricia, aferrándose a mi pierna como cuando era niña. Patricia, suéltame. No, no te voy a dejar ir. Patricia, si no me sueltas, voy a tener que pedirle al licenciado que llame a la policía. Ella me soltó inmediatamente, como si mis palabras la hubieran quemado. Mamá, dijo Roberto, su voz quebrada, ¿no hay absolutamente nada que podamos hacer? Lo miré por un momento largo. Mi hijo mayor, el que había sido mi orgullo, el que había cargado en brazos cuando era bebé, el que había consolado durante su divorcio. Roberto, hay algo que pueden hacer. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. Pueden aprender de esto para ser mejores con las personas que los aman. Pueden asegurarse de que sus propios hijos nunca sientan lo que me hicieron sentir a mí. Pueden convertir esta experiencia dolorosa en una lección que los haga mejores seres humanos. Pero contigo no. ¿No hay esperanza para nuestra relación? Caminé hacia la puerta, el licenciado siguiéndome. Roberto, nuestra relación cambió para siempre el martes pasado en ese hospital.
no cuando me operaron, sino cuando ustedes decidieron que había cosas más importantes que estar con su madre asustada. Mamá, espera, gritó Andrés, corriendo detrás de mí. Me detuve en el umbral de la puerta, la misma puerta por la que había entrado y salido miles de veces durante 30 años. La puerta que había pintado de azul cuando Patricia tenía 10 años porque ese era su color favorito. La puerta donde había esperado que llegaran de sus primeras citas, de sus graduaciones, de sus bodas. ¿Qué, Andrés? ¿De verdad te vas a ir a un asilo? ¿De verdad vas a morir sola? Me volví para mirarlo una última vez. Mi bebé, el hijo que había llegado cuando ya pensaba que no tendría más hijos, el que había llenado mi corazón de una alegría que no sabía que podía existir. Andrés, yo no voy a morir sola. Voy a morir rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Voy a morir en paz, sabiendo que viví mis últimos años con dignidad, no mendigando amor a personas que solo me aman cuando les conviene. Salí de la casa sin mirar atrás. El licenciado cerró la puerta detrás de nosotros y escuché el sonido de mis hijos llorando al otro lado. Mientras caminaba hacia el auto del licenciado, sentí algo que no había experimentado en décadas: libertad. Por primera vez en 72 años, no tenía que preocuparme por las necesidades de otras personas. No tenía que sacrificar mi bienestar por el de mis hijos. No tenía que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. ¿Se siente bien con su decisión, señora Carmen?, preguntó el licenciado mientras arrancaba el auto. Miré por la ventana hacia la casa donde había pasado los mejores y peores momentos de mi vida, donde había criado a 3 niños que amaba más que a mi propia vida, pero que habían crecido para convertirse en adultos que no sabían amar de vuelta. Licenciado, dije con una sonrisa que no había sentido en años, nunca en mi vida me he sentido mejor con una decisión. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo lateral que mis hijos habían salido a la calle y nos miraban partir. Patricia tenía las manos en el pecho, como si no pudiera respirar. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Andrés simplemente se quedó parado, viendo cómo su madre se alejaba de él para siempre. Pero yo no sentí lástima por ellos. Sentí lástima por la mujer que había sido durante tanto tiempo, la Carmen que había mendigado amor, que había aceptado migajas de afecto, que había vivido para otros sin importar el costo para sí misma. Esa Carmen había muerto en el hospital el martes pasado. La Carmen que estaba en este auto era alguien completamente nuevo, alguien que sabía su valor, alguien que no iba a aceptar menos de lo que merecía. Y por primera vez en décadas tenía ganas de descubrir quién era realmente Carmen Rodríguez cuando no era simplemente la mamá de Roberto, Patricia y Andrés. Una semana después me mudé al asilo San José. No era el lugar deprimente que mis hijos probablemente imaginaban. Era un lugar hermoso, con jardines bien cuidados, salas comunes llenas de luz y personal que realmente se preocupaba por los residentes. Mi habitación tenía vista al jardín, donde había rosales rojos y amarillos que me recordaban a los que tenía en mi antigua casa. Pero esta vez, cuando los miraba, no pensaba en todo el trabajo que había invertido en mantenerlos bonitos para que mis hijos los disfrutaran cuando vinieran de visita. Ahora, simplemente los admiraba porque me daban paz. La primera noche en mi nueva habitación, después de acomodar mis pocas pertenencias, me senté en la silla junto a la ventana y me pregunté si había hecho lo correcto. Por un momento, la soledad me golpeó como una ola fría.
50 años de rutinas familiares no se olvidan de un día para otro. Pero entonces recordé cómo me había sentido en ese hospital, rogando por un poco de compañía, por una mano que sostener, por una voz familiar que me dijera que todo iba a estar bien. Y recordé la facilidad con que me habían descartado. No, no me había equivocado. Al día siguiente conocí a Esperanza, una mujer de 75 años que vivía en la habitación de al lado. Había llegado al asilo 6 meses antes, después de que su único hijo decidiera que cuidarla era demasiado trabajo. Al principio lloré todas las noches, me contó mientras desayunábamos juntas en el comedor común. Pensaba que mi vida había terminado, pero ¿sabes qué descubrí? ¿Qué descubriste, Esperanza? Descubrí que aquí, por primera vez en décadas, soy valorada por quien soy, no por lo que puedo dar. Y ustedes que me están escuchando, si se identifican con mi historia, quiero que sepan algo muy importante. Nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos. A veces, el amor verdadero significa establecer límites, aunque duela, porque al final del día, enseñar a nuestros seres queridos que nuestro amor tiene valor no es egoísmo, es la lección más importante que podemos dejarles.